Así dice la palabra de Dios. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es la parte final del capítulo 6, hermanos, y con eso llegamos al sexto sello. Son 7 sellos. Ustedes van a ver en el esquema del libro del Apocalipsis 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Se manifiestan lo que significan los 6 sellos, las primeras 6 trompetas y los primeros 6 copas, copas de la ira de Dios. Y luego se establece un espacio de tiempo allí, un paréntesis. Es lo que vamos a ver. Entonces, para todo efecto práctico, este es el último sello. Va a haber un paréntesis y luego viene el séptimo sello. El séptimo sello contiene a su vez las 7 trompetas. Pero eso es tema de otra meditación que llevaremos más adelante. El tema, todo el tema de los 7 sellos gira en torno de la condición por la que atraviesa el pueblo de Dios. La tribulación del pueblo de Dios es atribuible a alguno de los 4 efectos producidos por la predicación o aceptación del Evangelio. Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Eso simbolizan los 4 caballos y sus jinetes, los efectos de la predicación del Evangelio en los corazones de los hombres. Una nota de aliento lo constituye el hecho de que la tribulación de sus hijos Dios la considera como un sacrificio de alabanza, una oportunidad para la vindicación de su justicia, y el hecho de que tal tribulación tiene término preestablecido. Término significa fin. No es para siempre la tribulación, va a tener un fin. Eso dice el quinto sello. Abierto ahora el sexto sello, nos descubre los efectos conmocionantes que traerá la manifestación del gran día de la ira de Dios. El pueblo atribulado, sufriendo por su fe, piensa que está desatada toda la ira del infierno. Y Dios descubre el sexto sello, haciendo que palidezca los efectos de la ira del diablo en comparación con los efectos de la santa ira de Dios. Se le dice al creyente: ¿has visto una catástrofe? No has visto todo. Y aquí en el sexto sello estamos descubriendo los efectos conmovedores, conmocionantes, catastróficos, en grado sumo, de la manifestación de la grande ira de Dios. Sin duda que este es uno de los actos finales en la historia del mundo. Esta expresión es la más escatológica de todo el libro, la más apocalíptica de todo el libro. Si hemos de entender lo escatológico como las cosas finales de la misma manera que lo apocalíptico. Es la parte más apocalíptica
del libro del Apocalipsis, cuando se está yendo al final de los días del mundo para hablar acerca de la final hecatombe que traerá como resultado la destrucción del actual estado de cosas para dar lugar a los cielos nuevos y la tierra nueva donde more la justicia. El creyente perseguido por su fe le hace creer que todo es caos, que todo es confusión, que todo es catástrofe. No existen leyes que le protejan a él como ser humano. El hecho de estar solamente creyendo en Dios, en el Cordero, en la historia de la salvación, le ha traído como resultado destrucción de su propia vida, la pérdida de su honor, de su familia, de sus posesiones, vilipendiado, ofendido, perseguido, denigrado. Puede pensar, ¿dónde está la justicia de Dios? Toda la ira del infierno se ha volcado sobre nosotros. ¿Y qué dice Dios? Parece que Dios está callado. Cuando se lanzan tales interrogantes al cielo, es perentorio que el cielo conteste. Y el sexto sello descubre una escena, podríamos decirle dantesca, en el sentido de que el Dante Alighieri, compuso aquella la Divina Comedia, que según esto hace que la gente pueda contemplar paisajes dantescos. Pues ni Dante, con toda su imaginación, puede describir la tremenda conmoción que ocurre en el mundo entero cuando se manifiesta la ira de Dios. Qué cosa tan tremenda, verdaderamente terrible. De paso, este pasaje nos muestra de qué manera tan profunda el pecado ofende la santidad y la justicia de Dios. ¿Qué trajo el pecado? La muerte. Y la muerte pasó a todos los seres humanos. Y nada más, no. Toda la creación se vio afectada por la presencia del pecado. Por lo tanto, toda la creación necesita ser purificada de la huella vergonzosa del pecado. Y esto va a ocurrir a través de un holocausto generalizado que no es posible encontrar punto de comparación en todo lo que ha ocurrido en la historia del mundo. ¿Alguno de ustedes contempló los efectos del tremendo terremoto en la Ciudad de México? ¿En qué fecha fue? 85, no se les olvida, ¿verdad? ¡Qué cosa tan tremenda! Grandes edificios, majestuosos edificios, se vinieron abajo. Y yo creo que no fue todo lo catastrófico como han sido otros terremotos en la historia de la humanidad, pues es nada en comparación cuando se manifieste toda la ira del que está sentado en el trono, toda la ira del Cordero. Y aquí hay un pensamiento antitético. ¿Cómo se imaginan al Cordero? Manso, ¿verdad? ¡Ay, manso como Cordero! Aquí se habla de la ira del Cordero. No lo han visto iracundo. El creyente que podría sentir que todo el coraje y el furor del Averno se vacía sobre él, no ha visto la ira del Cordero. Y aquí en el sexto sello se puede contemplar la reacción final de Dios en contra del pecado de toda la humanidad. Veamos en primer lugar los efectos en la naturaleza de la ira de Dios. Esto era algo secreto, esto era algo que no se conocía y mucha parte del mundo no lo conoce, no sabe que lentamente la copa de la ira de Dios se está llenando y va a llegar un momento en que va a rebosar. ¿Cuándo será ese momento?
Nadie lo sabe, pero de que va a suceder, va a suceder. Mucha gente lo ignora y por eso sigue ensuciándose en el pecado. Por eso sigue desafiando la justicia de Dios. Ni siquiera la toma en cuenta. Lo que busca es regocijarse con sus intereses personales, con sus placeres, llevando una vida egoísta, completamente ajena a los valores del Espíritu. Pero Dios tiene establecido un día en que va a ejercer su justicia y se va a manifestar sin cortapisa de ninguna naturaleza. Toda la ira de Dios, que de ninguna manera será rebajada, sino que Dios vaciará pura la ira acumulada por siglos y siglos y siglos de pecado. ¿Cuáles son los efectos de la naturaleza? Un completo caos, como el caos original. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Va a regresar a esa situación antes de que la tierra sea transformada en un mundo lleno de equilibrio y de belleza, ya sin la presencia para siempre del pecado. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Los efectos en la naturaleza es que se perderá toda estabilidad y firmeza. La estabilidad y firmeza propias de la tierra serán destruidas. Viene un terremoto. El sol y la luna pierden su poder de iluminar. Las estrellas pierden su regularidad. Todo es caos. Hasta el momento presente, el sol no parece continuar imperturbable su función. Sale por el oriente, se oculta en el occidente. No cambia. La luna sigue saliendo y alumbrando los cielos, el paisaje nocturno. Las estrellas, los marineros siguen orientándose a través de las posiciones que parecen fijas de las estrellas. Aquí dice que las estrellas caerán a la tierra de la manera como una higuera suelta sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. Así las estrellas desaparecerán y se moverán. ¿Dónde quedó la Osa Mayor? ¿Dónde está la estrella polar? ¿Dónde quedó Casiopea? Etcétera. La gente que sabe de astronomía no encontrará las estrellas porque lo que parece inamovible se perderá. ¡Qué cosa tan tremenda! El efecto de la ira de Dios sobre la naturaleza, el cielo como manto extendido, como una cortina que nos cubre, ahora va a ser partida por la mitad y se enrollará. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber cuando se desaparezcan los cielos? Esta es una figura tremenda. El cielo parece que es un palio que nos cuida, que nos protege, que nos cubre de los rayos inmisericordes del sol y qué sé yo cuántas cosas más. Va a llegar un momento en que el cielo como un cortinaje se enrollará y desaparecerá. La aparente inconmovilidad de montes y collados destruidos por una fuerza superior que los mueve. ¿Se imaginan el cerro del pueblo transportado aquí? O más allá, la sierra de Zapalinamé de repente traída acá. Figuras verdaderamente apocalípticas. Todo aquello que habla de estabilidad, firmeza, permanencia, que le da una especie de seguridad al creyente, desaparecerá. Todo será destruido, todo será cambiado, todo será transformado. A los creyentes que parece que están soportando un verdadero caos en el que no hay orden ni leyes que detengan a toda esa gente injusta que les persigue a ellos, no han conocido todavía la manifestación de la grande ira de Dios.
Si las autoridades los persiguen con verdadera ira, con un coraje homicida, de tal manera que quieren destruir a toda aquella gente, los creyentes todavía no han visto en ejercicio la grande ira de Dios. Y eso está pronosticado para el final de los tiempos. ¿Cuándo será? Hay que estar listos para ese momento. ¿Estaremos presentes? El asunto que ante el clamor de un pueblo injustamente maltratado, Dios va a traer como resultado esto. Los efectos en la naturaleza de la grande ira de Dios, los efectos sobre las personas de la grande ira de Dios, son efectos universales. Nadie escapará de la gente injusta, de la gente perdida en el pecado, de la gente rebelde. Nadie escapará de la justa ira de Dios. Aquí se mencionan 7 tipos de personas. Cuéntenlas. Reyes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervos y libres. 7 gentes recorren todos los estratos sociales. La característica común es que es gente rebelde, injusta, alejada de Dios. Al final de cuentas, Dios reclamará todo acto injusto de gentes inferiores como los esclavos o de gentes que están colocadas muy arriba en el más alto de los estratos sociales. Los reyes, los grandes, los ricos, los poderosos, los capitanes, los siervos y los libres. Todos, sobre todos ellos, se ejercerá el juicio de Dios. Todos ellos serán llenados de un pavor incontrolable. ¿Qué es lo que harán? Preferir la muerte antes que ninguna otra cosa. Preferir la muerte bajo los montes y bajo las peñas. Uno de los efectos primeros del pecado es no querer ver el rostro de Dios. Es tratar de esconderse de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con aquella primera pareja? Cuando Dios les busca, ¿dónde están? Andan escondidos en el huerto. Ya saben lo que han hecho. Saben que han desobedecido a Dios. Y aquí tenemos a esta gente pidiendo a los montes y a los collados: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, escondednos de la ira del Cordero. La ira del Cordero. ¿Se imaginan a un Cordero lleno de iracundia, que con el puño cerrado lanza rayos de destrucción, que con un dedo todopoderoso ordena a los montes moverse, aplastando a cuanta gente encuentre a su paso? ¿Han visto los ojos fieros del Cordero determinando la destrucción de todos los incrédulos? ¡Qué cosa tan terrible! Si las últimas imágenes de los perseguidos por su fe fueron los grandes gobernantes que con risa satánica los mandaban a la muerte, no han visto todo. Aquella gente que se siente dolida por el trato recibido de aquellos que debían estar preocupados por impartir la justicia, no tienen idea de lo que significa ver la ira del Cordero descargarse sin misericordia alguna sobre la gente que rechazó la misericordia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo han experimentado. ¿Crees que es grande tu sufrimiento? No es de compararse con el sufrimiento de todos aquellos que injustamente persiguieron al Evangelio de Dios. De todos aquellos que, a pesar de que se les habló, no quisieron conocer.
Lo menos que quieren estas gentes al final de este tiempo es que Dios los vea. No quieren. Por el contrario, quieren esconderse. Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cuáles serán los efectos sobre los creyentes? Bueno, indudablemente, su sufrimiento es por causa del Evangelio. ¿Ahora lo entienden? Si estoy sufriendo es por causa del Evangelio, bendito sufrimiento. Porque el Evangelio me identifica como hijo de Dios. Ese es el efecto sobre los creyentes cuando contempla los 4 sellos abiertos y contempla los caballos y los jinetes y se da cuenta que esos son los efectos naturales producidos por la predicación del Evangelio. Acepta con todo gusto sufrir. Bendito sea el Señor. Allí encontramos un efecto. Otro efecto, su vida está escondida y segura en Dios. ¿Cuál es el efecto de esto? La tremenda convicción de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni cuchillo, ni espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo les decía, estoy seguro que la tribulación del tiempo presente no es de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Y en los sufrimientos a los cuales ustedes han tenido que quedar sujetos por la naturaleza misma del Evangelio, no es de compararse con todos los sufrimientos que llegarán al corazón de todos aquellos que hasta el final se conservaron en su camino de incredulidad, de rebeldía, continuando ofendiendo siempre con pensamientos y con palabras en sus corazones a Dios. No es de compararse todo lo que el creyente haya podido sufrir por causa del Evangelio con todo el sufrimiento que pasarán. Y después de todo, por toda la eternidad, aquellos que desafiaron la ira del Cordero, aquellos que rechazaron el amor misericordioso de Dios. Apocalipsis es un libro respuesta. ¿Por qué sufren los creyentes? Si siguen un camino de justicia y de bondad, ¿por qué? Pues en primer lugar, porque ese es el efecto del Evangelio. Pero consuélense. ¿Por qué? Porque si mueren por el Evangelio, su vida estará escondida con Cristo en Dios. ¿No estaban allí en el altar las almas de los que murieron por causa del Evangelio? Consuélense, porque lo que sufren no es de compararse con lo que sufrirán todos aquellos que les causaron mal, que les causaron el daño. El 6º sello habla de la ira vengadora de Dios, secreto celosamente guardado, y que Cristo pone al descubierto cuando rompe el 6º sello y exhibe. Todo pecado será castigado por la ira de Dios y por la ira del Cordero. Ningún crimen quedará impune. Aunque miles y millones de cristianos hayan muerto injustamente, Dios traerá a juicio a todos aquellos que les causaron la muerte o la pérdida de sus posesiones, o los culpables de la pérdida de la buena fama, del buen nombre y del honor de todos aquellos creyentes. Dios traerá toda obra a juicio y dará a cada quien su pago. El 6º sello habla de la ira vengadora del Cordero. Son 7 sellos, ¿no? Falta el 7º. Pero entre este 6º sello y el 7º, el último, hay un espacio. Después de esto dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y viene el pasaje de los 144,000 sellados.
Ese pasaje lo consideraremos en el próximo domingo. Ayúdenos el Señor. De nosotros no es la plegaria. Escóndanos de la ira del Cordero si lo que queremos es verlo. Esa es la diferencia. El rebelde, el incrédulo, el que niega toda posibilidad a que Dios entre a su vida y la controle y la gobierne, ese no quiere ver el rostro de Dios. Por el contrario, pide a los montes, caigan sobre nosotros, aplástenos si es posible, porque no queremos ver el rostro del Cordero que con toda su ira se presentará como juez y descargará toda su ira, acumulada a lo largo de los siglos, sobre aquellos que no quisieron recibir su oferta de gracia y de misericordia. Pero ¿qué es lo que quieren los creyentes? Ver a Jesús. ¿Por qué hay ese deseo en el corazón? Porque vimos a ese Cordero de Dios. ¿Por qué no veremos al Cordero, la ira del Cordero? Porque ya lo vimos y lo aceptamos como el sacrificio que Dios presenta para la salvación de todos los seres humanos. Lo vimos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo aceptamos en lo profundo de nuestro corazón. No veremos la ira del Cordero. Por el contrario, contemplaremos su rostro lleno de gracia, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de misericordia, que nos recibirá en un abrazo que se prolongará por toda la eternidad. ¿Cómo es esto posible? Por esto que vamos a recordar ahora. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, simbolizado en la cena del Señor, y que nuestro Salvador nos pidió que lo recordáramos siempre, para siempre, hasta que Él venga por segunda vez.